Vamos a otra cosa. El 40% de los trabajadores en Chile ya usa la inteligencia artificial en sus empleos. Esto según revela un estudio del Instituto de Seguridad del Trabajo y la consultora Visión Humana. Además, según la investigación, la mayoría de los trabajadores no percibe esta tecnología como una amenaza. Vamos a profundizar en los resultados de este estudio. Nos acompaña para esto Andrés Herrera, gerente de integración del Instituto de Seguridad del Trabajo. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, buenos días. Gracias. A ver, este es un estudio que ustedes han hecho en años anteriores, o sea, les entrega una evolución en la mirada y en la relación que están teniendo las personas con su trabajo. Efectivamente, una encuesta panel que se hace desde el 2010. Ya, ¿y a quiénes se les hace? Partamos como estratificándolo para entender cómo se realiza. La muestra varía según los años, va entre 1.300 y 1.500 personas. Una encuesta panel que viene del 2010, son trabajadoras y trabajadores que en general tienen casi una similitud entre hombres y mujeres. 4 niveles socioeconómicos, desde el C1, C2, C3, de actividades primarias, secundarias y terciarias, y después está la estratificación por edades para poder sacar conclusiones respecto a los datos. Ya, ¿y qué busca establecer? En el fondo veo yo que tiene harto que ver con cómo nos estamos relacionando las personas con nuestros trabajos, que dicho sea de paso, la mayoría le otorga una altísima valoración a lo que el trabajo significa en la vida. Claro, exacto. Lo que busca el estudio como gran objetivo es poder estar mirando ciertas tendencias para hacernos las preguntas con anticipación respecto de cambios que podrían materializarse en un futuro más bien cercano, como por ejemplo la irrupción de la inteligencia artificial o el teletrabajo en su momento, etc. Ya, hablemos de la inteligencia artificial, que pareciera ser uno de los cambios, yo no sé qué vienen, que los cambios que ya están, digamos, y eso lo refleja de alguna manera esta muestra, ¿no? Porque ya la gente está aplicando inteligencia artificial en su día a día, en su trabajo. Claro, en esta ocasión, en el estudio de este año, del 2025, históricamente siempre se ha consultado por la irrupción de la tecnología, el uso de la tecnología en el trabajo. Y ya a poco de un año de la irrupción pública masiva de utilización de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, todo el mundo le suena, es una marca, pero bueno, se le hace la consulta a los trabajadores respecto al uso de la inteligencia artificial en el trabajo. Y 40% de la muestra manifiesta con distintas intensidades utilizar inteligencia artificial en su trabajo. Y hay un 50 y algo por ciento que lo desconocen o refieren a utilizarlo, pero ya recién un año ya tenemos 40% de las personas que lo utilizan. Uno podría decir es una penetración súper rápida, digamos, al quehacer diario. Muy rápida y efectivamente, y además es una temática que está instalada en los medios de comunicación, en la socialización. La gente le dice al amigo, dice esto en ChatGPT, ¿qué es eso? Va y lo instala. Y cada uno con las distintas necesidades va utilizando la herramienta intuitivamente hasta el momento. Hasta el momento intuitivamente, pero también en esa cosa intuitiva pareciera ser que por un lado sirve, que es lo que yo entiendo demuestra el estudio, pero que además no hay tanta animadversión con la inteligencia artificial, porque mucha gente, uno conversando, te dice, le tengo mucho susto, viene el reemplazo tecnológico, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Eso no se recoge en el estudio. No, mira, en el instituto, en el IST, junto con Visión Humana, siempre hemos tenido la inquietud de estar mirando el mundo del trabajo según los tiempos que vivimos. En algún momento estábamos preocupados y seguimos preocupados de que los trabajadores y trabajadoras estén sanos, no se dañen, la prevención de riesgos. Por ahí parte esta ley. Pero después viene el tema de cómo lo pasa la gente del trabajo, de riesgos de otro tipo, psicosociales, cómo son las relaciones humanas, cómo es la irrupción de la tecnología. En este caso, en este año en particular estamos hablando de la inteligencia artificial. Y bueno, y consultamos cómo se siente usted respecto de la irrupción de la inteligencia artificial en su trabajo. Y más o menos un 40 y algo por ciento, 46% de la gente dice estar curiosa o entusiasta respecto de la irrupción de la inteligencia artificial. Un porcentaje similar lo ve con indiferencia o por desconocimiento, no lo sabemos. Y un margen muy pequeño tiene algo de preocupación y uno muy pequeño, 3%, miedo. ¿Sí? Ahora, miedo, preocupación. En general creemos nosotros que acá hay un tema de instalar certezas, derribando un poco la incertidumbre para poder gestionar ese miedo. Y hemos visto cómo las personas utilizamos la inteligencia artificial y han habido problemas con eso también. Porque apoyarse en la inteligencia artificial para hacer mi trabajo que yo sé hacer es distinto que creer que la inteligencia artificial me va a reemplazar o lo va a poder hacer. Algunos lo han intentado y no ha sido tan bueno el resultado, porque la inteligencia artificial, por lo menos en el desarrollo que tiene hasta hoy día, es un apoyo importante, es una muleta, pero no camina por ti. No. ¿Sí? Y en ese camino estamos. La invitación quizás en la organización es a formalizar el conocimiento de la inteligencia artificial
el uso y de alguna forma evitar el aprendizaje solamente por la socialización. La confianza y el entendimiento de lo que es una inteligencia artificial tiene un impacto importante. No es lo mismo un algoritmo que una inteligencia artificial. Y por tanto, a ti misma te pasaba. De repente es muy cómodo, yo tengo que hacer algo y me hace un resumen breve. Sí, yo le pedí. En muy poco rato. Le pedí a ChatGPT un pero resumen. pero yo estoy mirando lo que voy a decir, lo que voy a hacer, por lo tanto hay una supervisión sobre Hay que eso. supervisarlo, ¿no? Y justamente yo dije, igual voy a contrastar los datos, porque en el fondo podría cantinflear, si a veces igual el ChatGPT se equivoca. Ahora, es buena la brecha de oportunidad que tienen las empresas en este sentido, con las dos cosas, o con todas las cosas, con que esta es una realidad que llegó y que se va a quedar y que probablemente va a evolucionar, pero que faltan competencias, que eso es así, pero que además la gente tenga una mirada más bien positiva. Porque me imagino que si una empresa levanta una capacitación en inteligencia artificial, debe haber cierto interés por adquirir estas capacidades en algo que me entusiasma, me genera curiosidad y no que le tengo rechazo y miedo. Me parece que hay una oportunidad ahí. Efectivamente hay una oportunidad ahí y si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje, nosotros también nos sumergimos mucho en ese mundo. La experiencia es la que te permite aprender. Es como, a todos les habrá pasado que algunos años atrás a nuestros padres, abuelos, les explicamos que era el WhatsApp y llegó para quedarse. O sea, la abuela ahora... Se tuvieron WhatsApp, que sumar y la abuelita... no, y le encantó. Pero hasta antes de vivir esa experiencia era algo raro que hacían los demás, que estabas haciendo en el teléfono. Bueno, hoy día pasa similar. Y por tanto, las personas, creemos nosotros, están experimentando aspectos positivos de la inteligencia artificial porque efectivamente es una herramienta que hace cosas que antes no se podían hacer. Ya, ahora, me llama la atención dentro de este estudio que así como vemos que la irrupción de la tecnología está, que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que la gente está incorporando estas tecnologías en su trabajo, otras ventajas de la tecnología, que uno entendía eran ventajas, no se está aprovechando tanto como el teletrabajo. Después de la pandemia, muchos pensamos que la gente se iba a quedar en su gran mayoría teletrabajando. Ustedes preguntan, por ejemplo, a las personas por cuánto se demoran en trasladarse a su empresa, a su oficina, y es harto tiempo. Todos consideran que hay un desgaste ahí, pero pocos teletrabajan respecto de los que teletrabajaron, por ejemplo, para la pandemia. A ver si nos puedes explicar los números de esto y cómo se entiende ese fenómeno. Claro, efectivamente Claro, creo yo que hay una coincidencia en la tecnología disponible cuando ocurre la pandemia y de pronto aparecen los Zoom, los Teams, los Meet, etcétera, que probablemente el año 2016 existían, pero no los conocíamos la gran mayoría. Jamás había hecho un Zoom antes de la pandemia. Por ejemplo. Y ahora somos expertos y de hecho opinamos, me gusta más este que este otro. Y además la pandemia obligaba en los trabajos en que se podía, en las labores en que se podía, a utilizar esta herramienta. Sí. Si lo vemos en números, en plena pandemia, en los momentos como de apogeo, hubo como 40 y algo % de utilización. 45 leo en el mismo estudio. 45. En los últimos 3 meses ha trabajado de forma remota. Ahora un 28%, pero en la pandemia era un 45%. Un 45, sí. O sea, bajó harto. Bajó harto, sí. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque no solo el trabajador decide si teletrabaja o no, también lo decide la organización. Y también, como te decía yo, hay una experiencia, hubo un aprendizaje. En algún momento probablemente hubo como una percepción o una sobrevaloración del teletrabajo porque miramos mucho las ventajas que tenía, sobre todo en un momento de pandemia. No tengo que salir, no tengo que movilizarme y de pronto era como, ya, pero es como tampoco como que logro despejarme porque estoy como el mismo lugar, es el mismo lugar para todos, niños, comida. Claro, puede ser un poco reunión. enajenante también. Sí, claro. Y empezamos a valorar también el quizás mixturizar este tipo de cosas. Hoy día las modalidades más mixtas son las más presentes, variando de un día, 2 días a la semana, electivos, no electivos, etc. Y una gran mayoría, porque recordemos que en esta muestra hay una gran mayoría de personas que pertenecen a rubros laborales en los que no es posible teletrabajar, productivos, industriales. Hay de servicios, pero también hay de los otros rubros. Y efectivamente hay una curva de aprendizaje que no solo ocurre en Chile, en el mundo había ocurrido antes, no solo en la pandemia, hubo un pic con el tema del teletrabajo como una novedad y de pronto en la experiencia dijimos ya, pero hay que modelarla. Y hoy día está, ya hace 2 o 3 años está en el torno del 28, 25, 24% las personas que refieren a haber teletrabajado en los últimos 3 meses. Sí. Ahora, también esto se contrasta o se
vincula, ¿no?, a lo que se le pregunta a la gente por los traslados durante el día. Tengo aquí mi resumen, por eso lo estoy mirando del celular. Media hora, una hora. Claro, porque dice hora. que el tiempo promedio es entre media hora y una hora y el 43% siente que ese trayecto afecta negativamente su estado de ánimo. Ahí también hay un tema, porque el teletrabajo sortea de alguna manera ese traslado, pero a lo mejor esto tiene que ver con otro tipo de mejoras, que es que muchas veces a la gente el trabajo le queda muy lejos de la ciudad. Siempre se ha dicho que las grandes ciudades en Chile están como mal planificadas en este sentido. Hay que atravesar la ciudad completa para llegar a trabajar al otro lado y eso no es tan bueno. A lo mejor no es el teletrabajo la respuesta. Sin pero duda, que afecta negativamente, parece que afecta negativamente, según el estudio. Según el estudio, afecta negativamente. Yo creo que hay varias cosas. Uno tiene que ver con la conciencia y el contraste que se puede hacer. Efectivamente, el haber vivido las posibilidades de teletrabajar versus la posibilidad o la imposibilidad de tener que trasladarse, hay un contraste. No es como cuando siempre trabajé de lunes a viernes, porque los seres humanos en general nos adaptamos. Y por tanto, claro, efectivamente el traslado es un tema que impacta. Ahí hay que ver las calidades del traslado, el tema de las esperas. Probablemente si agregamos todo de puerta a puerta, es más que los indicadores de tiempo que salen ahí. Y la calidad de ese transporte también. Y efectivamente, como dices tú, las ciudades, al menos Chile, si uno la compara con otras ciudades, es una ciudad muy parcelada. En este extremo se trabaja, en este extremo se vive. No pasa y todos que... bajamos una hora y todos subimos a la otra. Es como... Exactamente. Hoy día las organizaciones, lo hemos visto con las organizaciones con las que trabajamos, dentro de las posibilidades que tienen, tratan de buscar que los empleados y empleados, funcionarios o funcionarias, trabajen lo más cerca posible del centro de trabajo que tengan ellos disponibles, ¿sí? Una cadena de supermercado, una cadena de banco, etc. Pero dentro de las posibilidades que se puede. Ahora, el estudio, solo quiero puntualizar un tema importante, que en ICT siempre hemos estado como centrados en el bienestar en el trabajo. No solo no pasarlo mal, sino que algo tan relevante como que el 99% de la gente te dice que es importante o extremadamente importante el trabajo en su vida, hay algo que mirar ahí, más allá de las condiciones del trabajo, más allá de los sueldos, que por supuesto son importantes para todos, pero también hay un tema de relaciones humanas, también hay un tema de la irrupción de la inteligencia artificial, también hay un tema de cómo aprendemos nosotros a utilizar nuestras competencias, que es como el capital cerebral, que es un concepto. O sea, quizás no siempre tengo que utilizar Waze para ir a un lugar, porque empezamos a desacostumbrarnos a utilizar nuestras propias competencias. Y el bienestar en particular, las relaciones humanas, la calidad de liderazgo, el compañerismo, son temas que aparecen en el estudio que son muy relevantes. Eso te iba a preguntar. En el fondo estamos hablando aquí de la irrupción de la inteligencia artificial y hemos hablado también de la posibilidad o no de teletrabajar, pero no sé si estos son necesariamente los componentes que reportan mayor satisfacción o insatisfacción a las personas. ¿Qué es lo que dentro de tu trabajo hace que tú estés más o menos satisfecho? ¿Cuáles son los temas? Leí ahí que la conciliación, por ejemplo, con la vida personal es altísimo. O sea, es una de las grandes preocupaciones de las personas, el hasta qué punto yo puedo conciliar. Tú hablas también de los tipos como del liderazgo, en el fondo, cómo me trata mi jefe. Hay otros aspectos que parecen ser muy relevantes para la gente, ¿no? Claro, el mundo del trabajo tiene sus traslaciones culturales y como de las cosmovisiones que están imperantes dependiendo de la época. O sea, hace 20 años atrás, o para mi padre o para mi abuelo, la cosmovisión era distinta y las tolerancias para ciertas cosas eran distintas. Totalmente. Hoy día, por ejemplo, yo diría que el estudio, una de las columnas vertebrales del estudio es que te consulta qué características tiene un buen trabajo para ti. Y aparece el sueldo, el tema de los ingresos, la conciliación vida familiar, desarrollo profesional. Y cuando yo te pregunto cuáles son los aspectos más satisfactorios de tu trabajo actual, nos encontramos que mucho más satisfactorios cosas como el compañerismo, por ejemplo, que yo quizás en la lista anterior lo tenía en un lugar 7 y aparece hoy día como lugar 2 o 1, la calidad de liderazgo. También está el tema de la satisfacción del ingreso, etc. Pero hay brechas muy importantes respecto de lo que la gente refiere, por ejemplo, como tú mencionabas, como muy importante, por ejemplo, la conciliación vida personal y familiar versus la satisfacción real que tiene el trabajo actual. Ya. Es importante entender que esta es una encuesta de satisfacción. Perdón, entonces ¿eso significa que todavía hay insatisfacción en esta materia? O sea, ¿a la gente le gustaría conciliar más? Sí, o sea, yo podría extrapolar del resultado porque estamos hablando de brechas de 30%. O sea, me importa 70%. Yo me imagino, perdón Andrés, pero ¿sí? esto no sé si es una caricatura o no, pero me imagino que eso debe, y no sé si lo logran ver, debe tener un componente generacional también. Tú mismo me dices, no es lo mismo para nuestros padres que ahora. A lo mejor antes el papá, sí, el hombre se iba a trabajar todo el día y suponía que la mujer estaba con los hijos y listo, y ahí sí, estaba. Hoy día no, pues hoy día me da la impresión de que las nuevas generaciones quieren estar más con los hijos, tanto hombres como mujeres. Hay otra mirada de esa conciliación familiar. No sé si lo notan en el estudio. Sí,
Como te decía yo, hay una estratificación etaria en el estudio, 18-30, 30-45, 45-60, 60-65. Los jóvenes, en algunas cosas, como los top 3 de los trabajos, siguen siendo los mismos incluso para los jóvenes. Desarrollo profesional, sueldo y beneficios, y la conciliación vida familiar, vida personal. Sin embargo, no lo sabemos, son hipótesis, pero los niveles de satisfacción son menores en las generaciones más próximas, los jóvenes. Puede ser porque están recién entrando al trabajo, puede ser porque todavía no han materializado todavía una carrera profesional. Porque tienen más expectativas en esta O porque materia. tienen expectativas distintas. Y además tienen una visión... Pasa hoy día con los jóvenes, estos son datos de otros lados, pero por ejemplo, la casa propia quizás no es una máxima para un muchacho de 25 días como lo fue para alguien que hoy día tiene 50. Hoy día a lo mejor prefieren viajar que comprarse la casa. Claro, Antes se ahorraba para tener la puedo casa. arrendar toda la vida y además puedo cambiar, o además me cambio casa si cambio un trabajo, no lo sé. Claro. Pero hay una cosmovisión que ahí es distinta, ¿sí? Un paradigma que es distinto. Pero sí las temáticas que tienen que ver con compañerismo y las relaciones humanas, y las calidades de liderazgo, que salen en el estudio, características que yo valoro de la jefatura, sí los jóvenes coinciden. Esas son más transversales. Son más transversales, que sea honesto, que sea comprometido. El jefe. El jefe, que trate bien. Y por allá un poco más atrás, que sepa del tema. Antes, años atrás, era lo más importante. O sea, aquí el factor humano o las capacidades humanas, las llamadas habilidades blandas, tienen una alta preponderancia. Sí, hay una alta preponderancia y bueno, se condice, uno se encontrará habitualmente que las cualidades de una jefatura tienen que ver con lo relacional, no necesariamente con la competencia técnica, depende del área, pero el mejor vendedor no necesariamente va a ser un buen jefe de venta. Ahora, para finalizar, Andrés, siempre el tema salario ha sido relevante y la estabilidad financiera también para las personas es una inquietud. Este estudio también lo recoge. O sea, hay una preocupación permanente porque todavía el trabajo se ve, y lo es yo creo en el 99% de los casos, como el gran pilar que te permite el sustento, digamos. Todos sabemos que si no trabajamos, bueno, salvo quienes tengan una gran herencia o tengan alguna habilidad Pero en particular. general es el trabajo el que te da tu sustento y te da la protección muchas veces social. Y en la pandemia muchos se dieron cuenta de aquello, que perdiendo el trabajo básicamente pierdes toda la estabilidad de una casa. Sí, bueno, está la persona misma y están los suyos, ¿no? Que yo diría que es un componente muy importante. Claro, bueno, sobre todo ahora que los hogares aportan hombres y mujeres casi a la par. Claro, entonces está el componente material del trabajo está y esto es bueno, diría yo, siempre, en los últimos 15 años. Sin embargo, en el último tiempo, la relevancia de los aspectos sociales, la relevancia de los aspectos relacionales es muy importante. Y respecto a lo financiero que tú preguntabas, es interesante porque en el estudio, no sé si está ahí en la... Tengo aquí que el 81% de los trabajadores tiene algún grado de preocupación por su futuro. Y solo el 19% se declara tranquilo respecto de sus finanzas, que es una cifra que se mantiene baja en comparación con años anteriores. O sea, hay menos tranquilidad en materia de respecto al futuro, porque hay una pregunta que tiene que ver con la actualidad y ahí un 30% se declara tranquilo. Entonces lo interesante es que hay un 30% que se declara tranquilo hoy, pero no está tranquilo el mañana. Claro. Insisto, la incertidumbre para el ser humano nunca ha sido grata, ¿eh? Y por muy bien que tú y yo nos podemos encontrar muy satisfechos de nuestra actualidad, lo que no garantiza que no estemos preocupados. No controlamos del el futuro, pues claro. ¿Sí? Entonces, esa preocupación hay que abordarla desde otro tipo de ámbitos que tiene que ver con la gestión de nuestras competencias, con la tranquilidad. También en el estudio se aborda de qué tan fácil creo yo que puedo tener una reinserción laboral si me quedara sin trabajo próximamente. ¿Qué piensa la gente? 22% cree que se demoraría poco en encontrar un nuevo. Bajo. No sé si el mismo 22% que se siente tranquilo, digamos, ¿sí? Pero la intranquilidad, que yo creo que es como inherente de un tema tan crucial desde lo material como el trabajo, que es el que te permite el sustento, todas las otorgaciones materiales para tu casa, tu familia, etc. Claro, siempre la posibilidad de perderlo, aunque no sea tan ostensible, te impacta. Y es algo en lo que estás pensando. El futuro, aunque no exista, nos está determinando a pesar de que estamos viviendo hoy día, digamos. Totalmente. El aquí y el ahora. Entonces, yo creo que es algo más inherente del ser humano. Bien, bueno, pero también hay señales que a la gente le cuesta cada vez más por la edad, por ejemplo, puede ser un factor, y que los trabajos hoy día tienen trayectorias mucho más cortas. Pues antes los papás partían en un trabajo y terminaban y morían en el mismo. Hoy día ya eso no pasa, hay mucha más movilidad también, me imagino que eso reduce los niveles de certeza. Súper interesante, no sé si hay algún lugar donde encontrar este estudio, gente que lo quiera revisar. En www.ist.cl. ist.cl. Sí, ahí está el estudio, se puede descargar porque la idea es que las organizaciones puedan mirar resultados
y dentro de sí mismas poder decir ya, con estos datos, ¿qué podríamos hacer? Claro. O qué es lo que la gente está percibiendo de su realidad. Perfecto. Andrés Herrera, gerente de integración del Instituto de Seguridad del Trabajo, muchas gracias por haber compartido este estudio con nosotros. A ti, Carla. Buenos días aquí a en todos, Canal que estén muy 24 bien. Horas. Que te vaya muy bien. Chao. Nos vemos. 9 de la mañana con 45 minutos. Hacemos una pausa. Volvemos de inmediato con más.